Bueno, el objetivo de este nuevo video, que había quedado pendiente de las clases de taller de estructuras, es explicar lo más detalladamente posible el procedimiento para aplicar una de las funcionalidades que tiene el paquete SIPE, que son las estructuras integradas. A modo de explicación, las estructuras integradas son un poco lo que se ve en el modelo este que vamos a usar como ejemplo, ¿no? Básicamente una estructura integrada es una estructura, como en este caso metálica, que está apoyada sobre otra estructura de hormigón. O sea, son dos estructuras en una. El programa lo que hace es modelar cada una de ellas con el correspondiente módulo. O sea, la estructura metálica la modela con SIPE 3D y la estructura de hormigón la modela con SIPE CAD. Y luego lo que se hace es ejecutar un cálculo global, o sea, de la estructura completa, donde se toman en cuenta centros de masa, centros de rigidez, que bueno, voy a tratar de explicar un poco eso también, en qué consiste. Entonces, como les decía, vamos a utilizar este ejemplo con las medidas que acá figuran, con los pesos, con todos los datos que nos da este ejercicio. Esto se trata, digamos, de una simple estructura de hormigón con cuatro patas, cuatro columnas apoyadas en cuatro zapatas, y sobre las cabezas de esas cuatro columnas apoya otro entramado metálico compuesto por perfiles doble T, que lo que hacen es, en el caso de la losa, brindarle apoyo a una granuladora o peleteadora, como prefieran decirlo, que son máquinas que se encargan de fabricar pellets de alimento balanceado, ¿no? Es como una un pequeño apéndice extraído de una fábrica de alimento balanceado. En realidad de eso se trata. Entonces, como les decía, ese entramado metálico a su vez le da sostén a un silo. El silo obviamente le provee de materia prima a la peleteadora. Bueno, este es un poco el proceso al que va a prestar servicio la estructura que estamos modelando. Los datos los tenemos en este recuadro: tensión característica de hormigón a cada 21 megapascal. Nosotros vamos a cambiar de norma. Este valor, como ustedes comprenderán, corresponde a la norma vieja, el SOC 201 del 82. La norma nueva plantea otra escala de resistencias características. Nosotros usaremos H21 seguramente. El acero es el mismo. La tensión admisible de suelo va a ser esta: 15 toneladas sobre metro cuadrado, 1,5 kilogramos sobre centímetro cuadrado. La granuladora pesa 4.530 kilos. Y luego nos da las cargas muertas sobre la losa. Cargas muertas acá lo que nos da es un espesor de carpeta, es una especie de mini contrapiso sobre la losa para que apoye la granuladora, y nos da el peso específico de ese material. Es un hormigón pobre, seguramente un hormigón con menor densidad, con 5 centímetros de espesor. De ahí vamos a obtener nosotros el valor de la carga muerta por metro cuadrado. Y luego tenemos la carga del silo, que bueno, el silo pesa, en este caso era una carga un poco excesiva. Nosotros le vamos a asignar 10 toneladas sobre cada columna, o sea, 40 toneladas en total al silo. Y una sobrecarga de 1.200 kilogramos sobre metro cuadrado, también obtenido de SILSOC 101, que es la normativa de cargas, de acciones, y que corresponde a un uso industrial. Bueno, lo que vamos a hacer entonces es ejecutar SIPE, y a modo, digamos, de secuencia, nosotros primero vamos a ingresar en SIPE CAD, o sea, primero vamos a modelar la estructura de hormigón. Bueno, bien, vamos entonces a archivo nuevo. Vamos a poner como título estructura granuladora y silo, que es decir, el conjunto, digamos, lo que significa que necesitamos una estructura para la granuladora y otra para el silo. De eso se trata. Le damos a aceptar. Vamos a obra vacía. Esto ya es un procedimiento que ustedes ya conocen.
como les dije, vamos a dejar H20, acá podríamos elegir distintos tipos, ven que es H15, 20, 25, 30, todo esto corresponde a CIRSOC 201 2005. Vamos a modificar en fundación, vamos a reemplazar por 1,5 kilogramos sobre centímetro cuadrado y vamos a desactivar viento y sismo. Lo demás lo vamos a dejar como está y sí, vamos a tomar la precaución ahora, antes que nos olvidemos, de modificar el tamaño máximo de agregado grueso o de árido, que va a ser de 20 milímetros. Esto impacta sobre el diseño propio de la estructura, o sea, sobre la separación de barras en este caso. Es algo similar a lo que hace el botón por posición, mucho más sofisticado, digamos, como función, lo vamos a ver en el módulo 2, pero básicamente el botón por posición maneja este tipo de variables, ¿no? Por supuesto es mucho más complejo. Bueno, no vamos a modificar coeficiente de pandeo ni nada por el estilo, le vamos a dar a aceptar y vamos a llegar a la ventana donde está el ingreso de columnas. Fíjense que abajo tenemos entrada de columnas, entrada de vigas, resultados, isovalores, etcétera, etcétera. Lo que necesitamos acá obviamente es una plantilla. La plantilla la van a poder descargar ustedes acá debajo del video. Vamos a agregar una plantilla, es una plantilla que se llama, el archivo de CAD se llama plantilla granuladora. Le damos a aceptar, ya la plantilla aparece con todas sus capas, simplemente vamos a tildar la casilla tenue para que el color sea más atenuado y ya la van a, bueno, la asignamos a todos los grupos por defecto y ya la van a ver relacionada con el origen de coordenada. Este es un procedimiento previo que ya explicamos en el primer video cómo realizarlo. Bueno, dicho esto, vamos a introducción, plantas grupo, nuevas plantas. Acá donde hay que definir cuántas plantas tiene la estructura. Acordémonos que estamos en la estructura de hormigón. Las incorporamos sueltas y solamente es una planta, es una losa sola. Losa 1, ya le da el nombre el programa. La altura es de 5 metros. Esto está, tienen que verificar ustedes en el botón, este botón que está acá arriba, configuración, ahí tienen que verificar en qué unidades está el programa, pero está en unidades MKS, así que está 5 metros. Bueno, vamos a lo que tiene que ver con la sobrecarga. La sobrecarga, acordémonos que era de 1200 kilos, está en toneladas, el sistema de unidades es 1,2 toneladas por metro cuadrado. Y la carga muerta, lo vemos para recordar cuál era el dato. La carga muerta era de 1800 kilos por metro cúbico por un espesor de 5 centímetros, con lo cual nosotros obtenemos una carga por metro cuadrado de 0,09 toneladas por metro cuadrado, ¿sí? 0,09 toneladas por metro cuadrado nos da el valor de la carga muerta por unidad de superficie. Acá le damos a aceptar. Vamos a editar las plantas. Acá tenemos que corregir la cota de plano de fundación. Le vamos a poner, en este caso no lo dice el ejercicio, pero le vamos a poner menos 1,20 y vamos a corregir la altura entonces del entrepiso 1, que va a ser ahora de 6,2, 6,20. Acá verifican que la cota corresponde a 5 metros, es correcto. Le vamos a aceptar y salir. Les decía que en este botón de configuración, en unidades, ustedes tienen que verificar que el programa esté seleccionado, seteado en MKS, que justamente es el caso. También podrían usar sistema internacional o sistema inglés. En este caso vamos a MKS, que es el sistema de unidades que nos da los datos del ejercicio que estamos haciendo. Bueno, básicamente empezamos entonces con la entrada de columnas, verificando que estemos en la solapa inferior de entrada de columnas. Vamos a introducción, columnas, tabiques y arranques, nueva columna. Le vamos a dar una dimensión inicial, un poco previendo por el tipo de cargas que tenemos, de 30 por 30. Son columnas con vinculación exterior en todos los casos.
No le vamos a modificar coeficiente de pandeo, podríamos hacerlo, en este caso correspondería a un coeficiente de pandeo de 0,75, pero ahora lo vamos a dejar así, para no confundir mucho el tema. Le damos a aceptar, nos acercamos con el zoom a la columna 1 y vamos a capturas a plantilla. Bueno, activamos estas capturas, activamos punto, extremo, centro, perpendicular. Ahora destildamos más cercano, los demás los dejamos como están. Buscamos el punto fijo de esquina, esto lo hemos visto ya, ahí lo tenemos en el video anterior. Fíjense que tenemos que corregir el punto fijo, le damos cancelar, editar, ahí editamos y modificamos el punto fijo, ahí la columna queda perfecta. Vamos a otra columna más, buscamos el punto fijo de la otra esquina, cancelamos, editamos, corregimos el punto fijo. Ahora vamos a las dos de abajo, es una estructura muy simple para la carga de datos. Vamos a nueva columna, buscamos el punto fijo inferior izquierdo en este caso, de la misma forma editamos, modificamos punto fijo, y la última hacemos lo propio, ahí elegimos el punto fijo inferior derecho, editamos, corregimos el punto fijo y ahí nos quedan las 4 columnas. Bueno, esta columna en este caso es muy simple, va desde nivel fundación a nivel losa 1, como es lógico, no hay mucho que verificar. Vamos a hacer ahora, lo que vamos a hacer es ingresar las vigas. Vamos a siguiente solapa, entrada de vigas. Vemos que la plantilla no está visible. Para esto vamos al botón de editar vistas y ahí tildamos la plantilla y nos aparece. Bueno, vamos a vigas muros, entrar viga. Todo esto ya lo vimos. Le vamos a dejar estas medidas 15 por 30. Damos a aceptar y buscamos la captura, que es ese punto rojo. Hasta que no está ese punto no podemos. Bueno, a veces se dificulta. Activamos el modo ortogonal para que la viga pase de largo. Lo mismo hacemos con la de abajo. Hacemos exactamente lo mismo. Y lo mismo con las vigas restantes. Dependiendo del tipo de placa gráfica que tengan, puede tener mayor dificultad o no para capturar, pero bueno, es un poco de ensayo y error. Ahí tenemos las 4. Vamos de nuevo al menú, en este caso borrar, borramos todos los pedazos que sobran. Esto tiene una explicación, ya lo habíamos dicho, pero queremos evitar que nos dé error el programa. Lo que falta hacer con esto, quizá en el video anterior no lo habíamos hecho, es ajustar las vigas. El menú vigas tiene una función que es ajustar, que es para que esta viga se ajuste al, en este caso, aclaro, vamos a tener que ir de nuevo a selección de capturas y capturar, y activar más cercano, porque justo para esto, fíjense, ven, estamos capturando el filo de la columna y lo que hacemos es ajustar la viga a ese filo. Lo mismo hacemos arriba y a los costados. ¿Se ve? Lo mismo acá y lo mismo acá, y ahí nos queda ajustado todo a filo externo. Bueno, por último vamos a losas, gestión losas, agregar, y vamos a manejarnos con el menú de losas macizas, solo que acá le vamos a colocar una losa de 9 centímetros para adherir a una viga a la armadura. Le damos a aceptar, nos aparece esto en amarillo, le damos clic y
cliqueamos sobre una de las vigas laterales para marcar la dirección de la armadura, con lo cual esto ya estaría listo. Y finalmente, como para poder calcular este tramo, lo que vamos a hacer es bajar con el manejador de niveles que está arriba al nivel fundación. Abajo a la derecha podemos verificar si estamos en el nivel correcto, y vamos al menú fundación, elementos de fundación, agregar, y ahí vamos a seleccionar, bueno, elementos de una sola columna, porque en algunos casos se puede tratar de cabezales de pilotes, por ejemplo. Acá nos da zapata de hormigón armado, zapata de hormigón masivo y cabezal. En este caso usamos el primero. Selección de tipo, vamos a usar piramidal, centrada, cuadrada, Z. Aceptar, y ahí vamos a, cuando nos aparece el cuadradito amarillo, le vamos a dar clic encima y automáticamente nos coloca una zapata, que después la vamos a calcular. Bueno, nosotros podemos calcular esta armadura, aunque no tendría demasiado sentido, porque, fíjense, vamos a hacer una vista 3D. Esta es la estructura que tenemos hasta ahora. ¿Qué sucede? Que si la calculamos ahora nos van a faltar los datos de carga de la estructura integrada. Entonces lo que vamos a hacer primero es justamente incorporarle la estructura integrada. El procedimiento para estructuras integradas entonces sería el siguiente. La segunda fila de botones superior tiene un botón que se llama estructuras 3D. Precisamente es el que se ocupa de gestionar estructuras integradas. Hacemos clic en ese botón y le damos clic en nueva estructura, que es el segundo botoncito que nos da como opción. Tenemos que ponerle un nombre a la estructura. Nosotros le vamos a llamar silo, porque precisamente silo es el elemento que va a apoyar sobre nuestra estructura integrada, sobre la estructura metálica. Le damos a aceptar, y lo que tenemos que hacer ahora es generar enlaces. ¿Qué son los enlaces? Son los puntos de unión entre la estructura de hormigón, en este caso serían las cabezas de las columnas, y la estructura metálica, que correspondería a una placa de anclaje que ya vamos a generar nosotros desde el programa. Con esa placa de anclaje unimos hormigón con acero. Ya lo vamos a ir viendo mejor, el mismo programa nos va a mostrar mejor el concepto. Ahora, lo que vamos a notar cuando nos posicionamos frente al enlace, en este caso es, como les dije, las cabezas de columna, vamos a notar que se produce ahí unos cuadrados en color cian con un pequeño punto rojo en el medio. Fíjense que nosotros el punto rojo lo podemos ir ubicando donde querramos. Si queremos generar algún tipo de descentrado, de excentricidad entre la placa y la columna, que no es el caso, porque eso también ocasionaría otro tipo de esfuerzos que son esfuerzos no deseados. Nosotros vamos a buscar, haciendo un zoom, ese punto rojo justo en el centro, y ahí hacemos clic. Ese es nuestro primer enlace. Hacemos lo mismo en las otras tres columnas. Hacemos un zoom con la ruedita del mouse y buscamos el centro, le damos clic. Lo mismo vamos a hacer con las dos columnas restantes. Y por último, la columna 4. Y ahí tendremos los 4 enlaces generados. ¿Qué vamos a hacer una vez que hicimos esos 4 clics sobre las cabezas de las columnas? Con botón derecho nos va a aparecer esta serie de opciones. La primera se llama validar conexiones. Le vamos a dar clic y vamos a notar que el programa nos manda a SIPE 3D. Acuérdense que estábamos en SIPE CAD y ahora nos manda a una vista 3D de SIPE 3D, que es el programa que usamos para las estructuras metálicas. Bueno, lo que vamos a hacer es, en el menú barra, como solemos hacer cuando utilizamos SIPE 3D, le damos nueva. Hay un perfil predeterminado que después vamos a ver cuál es, y vamos a buscar en el nudo generado. Fíjense que estas vinculaciones que acá se ven no son otra cosa que los enlaces que generamos recién en SIPE CAD. Vamos a buscar, vamos a asegurarnos de que se seleccione el cuadradito amarillo para no duplicar nudos, que a veces pasa eso por errores en el modelado. Hacemos clic sobre la barra y le vamos a dar una altura X de 5 metros en este caso.
5 metros, no lo dice el enunciado del ejercicio, ahora vamos a verlo, pero le vamos a dar 5 metros. Ya las líneas guías ya están generadas. Asegurémonos de que coincidan con los nudos, para no generar duplicación de nudos y que no nos salte después algún tipo de error. Vamos a esta otra barra y la última. Bueno, después vamos a repasar. Les decía que las alturas de estas columnas no están determinadas en el ejercicio, pero nosotros le dimos 5 metros igual que las de hormigón. Luego nos faltan estas 2 vigas, estas otras 2 y estas últimas 2 que son las que sirven de apoyo al silo. Vamos a ingresarlas. Estas son 2 laterales. Estas son las otras 2. Después vamos a afinar un poco el modelado y vamos a colocar cada viga en la posición que tiene que estar. Estas últimas las vamos a colocar a 2 metros de distancia. Como esto tiene 6 metros, dividimos en 3/3 y colocamos esas 2 vigas de apoyo para el silo. Bien. Y acá estaría. Bueno, esto nosotros podemos ir a obra, vista 3D, estructura completa y ver qué es lo que nos dibujó el programa. Bueno, como les dije, están predeterminados unos perfiles doble T que en principio los vamos a dejar porque después el mismo programa los va a redimensionar. Es importante que tengan cuidado cuando generen los enlaces en CIPCAD, estar en el nivel correcto. Vamos a verlo ahora para mostrarles esto. Antes de seguir con el procedimiento en CIP 3D, vamos a volver a CIPCAD. Para volver a CIPCAD hay que hacer clic en esta puertita que se ve acá, este botón que es volver a la estructura principal. Lo hacemos y estamos de nuevo en CIPCAD. Lo que les decía era que cuando ustedes generaron estos enlaces deberían estar en la losa 1, o sea, en el nivel donde esos enlaces tienen que estar ubicados. Puede darse que a lo mejor ustedes estuvieran en el nivel fundación y obviamente el enlace se va a generar en el nivel que no corresponde. Así que eso, ténganlo bien en cuenta, siempre el nivel en donde se tienen que generar los enlaces. Bueno, vamos a volver en este caso, para volver a la estructura integrada en CIP 3D, en lugar de hacer clic en nueva estructura, hacemos clic en editar estructura. Nos posicionamos arriba donde vemos el color cian, hacemos clic y ya nos manda de nuevo a CIP 3D. Bueno, lo que vamos a generar antes de hacer un primer cálculo de esta estructura, primero tenemos también que ingresar las cargas. Vamos a generar las placas de anclaje. Ahora vamos a mostrar un poco qué son. Acá se generaron automáticamente y con el botón de al lado del menú que dice editar, vamos a editar una de ellas. Bueno, fíjense que nos da distintos parámetros de dimensionado. El primero es placa base. Placa base es la dimensión que tiene la placa de anclaje. Ahora la vamos a mostrar en 3 dimensiones. Bueno, en principio nosotros tenemos columnas de 30 por 30, así que no vamos a querer superar esa medida porque es difícil de ejecutar esto. El espesor no hay problema, dejemos 10 milímetros, es una planchuela, eso puede ser variable, pero en este caso no es el objetivo de este video, que este video está hecho como para ayudarlos a modelar más que otra cosa. Vamos a darle a aceptar. Bueno, en disposición centrada, podría ser que la placa pudiera tener que estar desplazada, en este caso no, va a estar centrada respecto a la columna. En algunos casos llevan rigidizadores, yo ahora después les voy a mostrar. Lo que se trata, en este caso no va a llevar pernos, esto sí es importante. Esto lleva un anclaje hormigón, con lo cual el gancho que se le hace al anclaje es de 180 grados. Ahora lo vamos a ver. Si yo eligiera, por ejemplo, a 90 grados o prolongación recta, el programa me daría un error, porque no es un gancho adecuado para un anclaje en hormigón. Esto lo vamos a dejar como está y sí le vamos a colocar 2 pernos en X y 2 pernos en Y. Esto, la distancia también la vamos a dejar.
porque después el programa hace una especie de comprobación, ya lo vamos a ver. Bueno, le damos que sí y acá vemos cómo nos marca qué es lo que nosotros le hemos indicado. Y esto es lo que yo les decía, cuando el gancho es doblado hacia arriba, es un gancho que está doblado 180 grados. Es el único gancho que está admitido para un anclaje en hormigón. Bueno, es un pequeño detalle. Por ejemplo, esto es interesante para que ustedes vean entonces de qué estamos hablando. Esta sería la placa de anclaje con el perfil columna soldado sobre la misma. Ese sería el sentido de esta placa de anclaje. Como le damos a aceptar, y como solamente editamos esta, con este botón que está al lado de editar, que se llama igualar, hacemos clic en la primera e igualamos el resto. Y hacemos las 4 placas iguales. Codificamos, vista 3D, estructura completa, y ahí aparecen las plaquitas de anclaje. Bueno, nos queda solamente agregar la carga sobre la carga del silo, que va a ir apoyada sobre estas dos vigas. Bueno, vamos a carga. Recuerden que estamos en SIPE 3D acá, carga, introducir carga sobre barras, y vamos a hacer clic en una de ellas. Recuerden que el silo pesaba 40 toneladas en total, o sea, reparte 20 toneladas en esta viga y 20 en esta otra. A su vez la viga tiene 4 metros, con lo cual tenemos una carga sobre cada una de las vigas de 5 toneladas por metro lineal. La dirección es la correcta. Vamos a la otra, 5 toneladas, y ahí tenemos las dos cargas. Recordemos que acá no tenemos que, donde dice generación de cargas de peso propio, debemos dejar activado, porque el programa calcula el peso propio solo. Nosotros lo desactivamos cuando utilizamos SIPE 3D para resolver pórticos. Ahí el peso propio no nos interesa, por supuesto, porque solamente averiguamos esfuerzos ahí. Bueno, conclusión, ya podemos calcular. Tenemos dos formas de calcular esto. Tenemos, por ejemplo, este botón que es calcular la estructura aislada. Lo mismo lo tenemos arriba. Vamos a ver si nos da todo bien. Dice, bueno, no dimensionar perfiles, o mejor dicho, dimensionamiento rápido. Vamos a permitir al programa que nos sugiera algún perfil mejor. Le damos a aceptar. Esto lo dejamos pasar ahora. El programa calcula. Bueno, básicamente lo que nos dice es que esta estructura es solamente, este cálculo, este informe de cálculo está referido solamente a esta estructura. No implica que se esté analizando la incidencia sobre la estructura de abajo. Eso ya lo vamos a hacer después. Bueno, como podemos ver, los perfiles han sido alterados, ¿sí? Hay un redimensionamiento de perfiles que podemos tomarlo o no. Nosotros vamos a dejar lo que nos sugiere el programa. Podrán ver ustedes la diferencia. Todavía nos queda modificar las excentricidades o las posiciones, mejor dicho, de estas vigas. Ahora la vamos a dejar así, porque obviamente, como cuando ustedes ven en el enunciado, ven que las vigas están apoyadas unas sobre otras. Básicamente el desempeño es el mismo, pero podríamos aún así ajustar un poco más eso. Bueno, ¿qué hacemos ahora? Vamos con la puertita a SIPE 3D de nuevo, ya con la estructura calculada, por supuesto. Acá vamos a hacer otra vista 3D y ya vamos a ver que el programa nos muestra las dos estructuras, la de hormigón y la metálica. ¿Qué hacemos ahora? Nos falta todavía incorporar una carga sobre la losa. Esa carga es la carga de la granuladora. Vamos a ver cuánto era ese peso. Nos da un peso puntual de la granuladora de 4.530 kilos. Lo que vamos a hacer es dividirlo por la superficie, porque tampoco tenemos precisión de dónde va a estar apoyada, con lo cual vamos a hacer una carga distribuida. Vamos a simular la carga de la granuladora distribuida en la superficie, o sea, 4.530 lo vamos a dividir por 24 metros cuadrados, que es la superficie. Bueno, eso nos da
un peso de 188, 190, redondeado, 190 kilogramos por metro cuadrado. Un número redondo para que 190 kilogramos por metro cuadrado. Bueno, la forma de ingresar esta carga, vamos a entrada de vigas, cargas. Acá nos da varias opciones, SIPE-CAD, ya acá estamos en SIPE-CAD. Podemos utilizar esta, que es cargas superficiales en losa. La vamos a utilizar, en este caso la carga es 190, o sea, 190 kilos, 0,19 toneladas por metro cuadrado. Esta es la carga que nosotros vamos a agregar, en la hipótesis de carga permanente, por supuesto, y le vamos a poner añadir. Cuando aparece el amarillo, le damos clic y ahí nos aparece la carga del agrangador. Con esto ya está listo, todo como para hacer un cálculo ahora global. O sea, desde SIPE-CAD vamos a calcular, vamos a hacer una primera corrida sin la fundación. Acá nos aparece un menú diferente que incluye ahora a la estructura integrada. La estructura integrada podemos simplemente esto dejarlo sin tildar porque ya fue calculada previamente, y sí poner el dimensionamiento de las uniones, con lo cual le vamos a dar a aceptar como está. Bueno, acá esto es importante, esto nos da un aviso que nos dice que para poder calcular las posiciones del centro de masa y de rigidez del edificio se debe asignar a cada una de las barras y láminas que componen la estructura 3D integrada la planta en la que se debe considerar que está situada. Bueno, básicamente la estructura 3D es la estructura que llamamos silo y tendría que estar vinculada a la losa 1, ¿verdad? A ver, nosotros dice la estructura 3D integrada, donde debe asignar las plantas son silo. Mejor dicho, esa es la opción que tenemos que utilizar. Bueno, en este caso vamos a calcularla igual, pero después vamos a cumplir con ese requisito. Esto tiene que ver con los centros de rigidez. Una estructura, además de un centro de masa general, un centro de masa global, tiene también un centro de rigidez. O sea, ese centro de rigidez, cuanto más se distancie del centro de masa, la estructura estará más en riesgo de sufrir torsión, sufrir ese tipo de tensiones. Con lo cual, bueno, el programa nos pide ese dato para saber exactamente cuál es la relación que tiene con el centro de masa del edificio. Nosotros estamos considerando dos estructuras independientes y el programa tiene que considerar un centro de masa general. Bueno, esto nosotros hemos hecho un primer cálculo. Acá van a aparecer algunos errores. Esto es muy típico, esto es error de punzonado. Esto sucede porque la columna supera, digamos, el ancho de la viga e ingresa a la losa. Eso no es un error para tener en cuenta, eso se resuelve en obra, pero bueno, el programa nos avisa de que esa columna está ingresando en la losa y puede ocasionar un efecto de punzonado perfectamente, ¿no? Bueno, acá esto no era el objetivo del video, nos marca las armaduras. Nosotros podemos visualizar las armaduras desde acá, vista de armadura. Tenemos todas las armaduras o cada una por separado, y vamos a ver esto que nos dijo el programa. Vamos a volver a la estructura integrada, editar. Lo que nos dice el programa es que desde el menú barra pongamos asignar plantas, y asignar plantas es, acá lo vamos a hacer en forma automática porque hay una sola estructura posible. Le vamos a poner aceptar. Fíjense que automáticamente nos dibuja la losa 1, es lo que yo les decía ahora. La planta es losa 1, en este caso el programa lo hace automáticamente. Losa 1 más 5 metros. Bueno, eso es suficiente. Nosotros de acá podemos salir, podemos hacer un recálculo, en este caso ya con la fundación, incluso la fundación, y vamos a recalcular lo mismo, y acá nos va a dimensionar también las zapatas.
Bueno, ahora el resultado nosotros podríamos acceder a todo el informe de cálculo, ¿no? Vamos a verificar que la estructura 3D se vea bien. Bueno, básicamente la estructura 3D es esta. Como les dije, esto se puede afinar un poco. Se podían desplazar algunas de estas vigas, pero no tiene sentido ahora para el ejercicio como lo hemos planteado, no tiene demasiada importancia. Pero bueno, lo otro ya es algo que estamos ya acostumbrados a ver de otros ejercicios hechos. Acá por ejemplo tenemos la zapata, la armadura de la zapata, la altura, una serie de cosas que lo mismo pasa con la estructura en elevación. Podemos ir a, por ejemplo, vigas, errores en vigas. Acá nos marca algunos errores, consultar las comprobaciones. Esto ya lo hemos hecho. Bueno, básicamente lo que suele ocurrir, error de flecha, no es muy significativa tampoco. Bueno, y así sucesivamente podemos hacer con el resto de la estructura. El objetivo era que con este video ustedes tengan un mecanismo lo más ordenado posible para decir, bueno, podemos modelar una estructura mixta, como se da en muchos casos en la realidad, donde generalmente interactúan estructuras metálicas con estructuras de hormigón. Bueno, este era el objetivo del ejercicio. Espero que les haya servido.